Bueno, buenos días. Decir que para mí es, un honor, un privilegio y un desafío también. Sin más dilación, ¿me podéis acompañar, por favor, al texto que hoy nos va a guiar? Se trata de un pasaje de Filipenses, así que si me acompañáis y abrimos las Biblias en esta carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, es una carta muy breve, concretamente los versículos que más de uno podrá decir de memoria, seguro, que van del 5 al 11. Yo lo leo en Reina Valera porque es como más acostumbrado estoy y creo que así, de hecho, es como lo he memorizado, de hecho. Y más de uno de vosotros seguro que también. Así que juntos, espero lo tengáis, leemos la palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Padre, te damos las gracias por congregarnos, por congregar a tu pueblo, a tu cuerpo. Habiendo escuchado tu palabra, nos mostramos abiertos a ella. Queremos que nos penetre, que nos invada, que nos atrape. Te pido que a pesar de mi torpeza puedas usar mi boca para poder comunicar que tu mensaje, que tu verdad, que tu evangelio, que tu buena noticia en última instancia pueda ser hoy comunicada y no callada y silenciada. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, nos encontramos ante un texto que resulta ser el más antiguo del Nuevo Testamento. Es decir, el primer texto que se escribió del Nuevo Testamento es el que acabamos de leer. ¿Nos produce una sensación singular que acabemos de leer las primeras palabras que se escribieron en el Nuevo Testamento? No son palabras cualquiera. Los exégetas se refieren a este texto como el himno de Cristo a los filipenses. Es decir, probablemente Pablo, como nosotros esta mañana, hemos cantado muchas canciones, muchos himnos, preciosas todas ellas, cantó este himno. Recibió este texto de forma audible y en un contexto comunitario. Esta es la raíz, el origen, la cuna de donde viene lo que acabamos de leer. No es, por tanto, necesariamente y en primer lugar un texto escrito, sino un texto que se ha escrito precisamente para ser cantado. Bueno, todos sabéis que probablemente nuestra teología, más influida a veces que por libros, está por los textos, por las canciones que cantamos. Es decir, muchas veces creemos aquello que cantamos. Muchas veces nuestra teología, en muchas ocasiones, se resume a las canciones que en la Iglesia cantamos. Por eso es tan importante tener criterio, elegir bien lo que se canta, porque no es baladí,
eso nos invade, nos penetra y nos configura. Este texto tiene una gran profundidad teológica y cristológica. Es decir, es el pequeño resumen de toda la trama de la fe, de toda la historia de la salvación. ¿Alguien sabe lo que es un credo? Esencialmente es un resumen, una síntesis de las verdades fundamentales que creemos, de ahí viene la palabra en latín credo, los cristianos, los creyentes, aquello que confesamos, aquello que es el pilar de nuestra vida. Esto de alguna manera es este himno, es decir, es una pequeña síntesis que narra la mayor humillación de Cristo, su anonadamiento, su entrega, y la mayor exaltación de Cristo por el Padre, por Dios. De alguna forma es una síntesis muy válida de cuál es la fe de los cristianos. Los filipenses tienen en sus manos y en su voz qué es lo que creen cuando dicen que creen en Cristo. Para poder profundizar un poco en él y que no nos perdamos, porque es verdaderamente largo y trata distintos temas a lo largo de su recorrido, me interesa que nos fijemos en la estructura del texto. Como digo, es un himno, es una narración, cuenta una historia, es un cuento, podría entenderse así. Lo podemos entender de alguna manera según una estructura dramática, teatral, donde van sucediendo acontecimientos, se van intercambiando personajes, les van sucediendo cosas y van cambiando los escenarios. Finalmente, después de haber hecho este recorrido, sugeriré humildemente tal vez algunas posibilidades que este texto nos da, que nuestra fe misma nos da para encarnar y para vivir en nuestras realidades concretas. Porque como lleva título, o como he titulado este sermón, la propuesta de Pablo es efectivamente esta: vivir un cántico. Que este credo, que esta proclamación se encarne, aterrice y se manifieste en lo cotidiano entre tú y yo, entre nosotros. Por eso vamos a la primera parte, como digo, de esta trama, de este teatro, si se me permite expresarlo así. Lo titulo, o lo titulan los exégetas, los estudiosos de la Biblia, la existencia exaltada de un Cristo humilde. Filipenses 2, el versículo 6. Y vamos a leerlo. Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Bien, como decía, este es el primer texto, son las primeras palabras que se escriben, que se reciben, que acoge Pablo en la carta a los filipenses. Alrededor del cual, por cierto, alrededor de este himno va a girar toda la carta, toda la vida de la comunidad va a tener por centro, por núcleo, por corazón, este canto poético, este texto. No hay fe cristiana sin la fe en la resurrección. Esto lo hemos reducido a veces a una declaración doctrinal, teológica, a una mera idea, pero lo que quiere decir esencialmente es que la muerte no tiene la última palabra. Y a partir de esta experiencia, y no de otra, se empieza a configurar en los creyentes, en la primera comunidad, la fe en Cristo, la fe en Dios. El texto lo dice muy claramente. Un texto, como digo, pre-paulino. No es Pablo quien lo dice, es Pablo quien lo recibe. Jesús es Dios.
Cuando surge en la historia, cuando existe, cuando se encarna, cuando vive y camina y mancha sus pies con la tierra de Galilea, y finalmente cuando lava los pies de sus discípulos de esa misma tierra, y en todas las acciones, desde las más gloriosas a las más cotidianas, Jesucristo es Dios. Y es Dios también en su muerte. La forma de Dios no es algo que Jesucristo obtiene al final, no es un premio, no es un trofeo, no es algo que Él se gana. Es quien Él es. ¿Y qué nos dice esto? Esencialmente que nuestro Dios, el Dios de Jesucristo, es un Dios que sale al encuentro, que se despoja. Es un Dios que vemos ejemplificado por Jesucristo mismo durante su vida en distintas parábolas. Es un Dios que se quita las vestiduras y sale al encuentro de su Hijo. O es un Dios que, como aquella mujer, busca la dracma. Es un Dios que sale, que tiene la iniciativa propia de comunicarse, de buscar, de encontrar, de salir al encuentro de los hombres y de sus historias. Es un Dios que busca comunicarse íntimamente con Él. Y esto es la encarnación, esto es Jesucristo. Es Dios hecho hombre. Particularmente Jesús nos revela a un Dios muy singular. No es un Dios que exija ser servido como los otros dioses del entorno grecorromano en que se escribe este texto, sino que es un Dios que viene para servir. Su identidad estriba ahí. Es un Dios sirviente, si se me permite, por fuerte que pueda parecer. ¿Y por qué digo esto? Pues porque la divinidad de Jesús no se manifiesta en otro lugar, y lo repito, la divinidad de Jesús no se manifiesta en otro lugar que en el servicio, y no en el querer ser servido. Esto es, la fuente de la divinidad de Jesús, su rostro más nítido, más limpio, está en el servicio y no en el querer que lo sirvan. Si nos adentramos un poquito en el contexto en que se escribe este texto, para entenderlo tal vez un poco mejor, porque corremos el riesgo de desencarnarlo de la carne, ¿verdad?, de donde surge, de su terreno histórico. Si nos adentramos, como digo, observamos que los gobernantes entonces, los gobernantes de la cultura greco-romana, eran servidos precisamente por parecer ser dioses. Esto es, eran servidos como se sirve a un dios poderoso, fuerte, vencedor, glorioso, victorioso. Teniendo esa imagen de Dios, se servía a aquellos que la emulaban. Si Dios era poderoso, se servía a quienes vencían en la batalla. Sin embargo, Pablo, como generalmente hace, nos presenta algo totalmente distinto. Le da la vuelta a la tortilla. Jesús, dice el texto, es aquel Dios que, siendo Dios, no vino a ser servido, sino a servir. Esto produce un choque profundo en la conciencia de la divinidad que tenían los filipenses y también en nuestra conciencia de la divinidad. ¿Cómo que Dios es el que sirve? Aún hoy, siendo creyentes, es algo que nos agita,
que siempre nos parece nuevo, siempre nos parece novedoso, siempre nos parece extraño de alguna manera. Y esto, es decir, que Dios en Jesucristo se muestra sirviente, servicial, corresponde con la esencia más íntima de Dios. No es un atributo secundario, no es un adjetivo. Dios se manifiesta como el que se entrega para servir. Pasamos entonces a la segunda parte de este himno, al segundo acto del drama. Hemos visto al Cristo preexistente y ahora nos vamos a centrar en la humillación del Cristo. Si me acompañáis, por favor, leemos de los versículos 7 al 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo nos introduce en este himno, nos introduce con el versículo 5 que encontramos justo antes de que comience. Él nos insta a algo escandaloso. Nos mueve a tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo. O los mismos pensamientos. Es una palabra difícil de resumir, de traducir, pero de alguna manera engloba un pensamiento práctico, una concepción que se lleva a la práctica, que aterriza en la vida. Es decir, Pablo nos llama a actuar según la lógica por la cual actuó Cristo. Nos llama a algo muy profundo y es a conformarnos con Cristo. Y esto es así porque Cristo lo que hace no lo hace coaccionado, sino lo hace por voluntad propia. Él se entrega libremente. Nadie me quita la vida, yo mismo la doy, yo mismo la entrego, yo mismo sirvo. Y nosotros, tú y yo, así como los filipenses hace 2000 años, toda la historia de la Iglesia y la historia que venga en el futuro, estamos llamados a entrar en esta dinámica. La dinámica de la entrega voluntaria. La dinámica del servicio al cual accedemos libremente. El ser igual a Dios y el ser en forma de siervo, que leemos en el texto, no son dos realidades que choquen entre sí, que se repelan, todo lo contrario. Cristo, al encarnarse, al servir y al morir, no cambia su gloria divina, no se quita sus vestiduras celestiales por la condición de hombre. Él nos manifiesta nítidamente que la gloria de Dios se revela solamente en el servicio y la entrega. La gloria de Dios no es, por tanto, la gloria de los hombres. Cuando nosotros pensamos en la gloria de Dios, tal vez imaginemos un templo luminoso, resplandeciente, pulcro, donde hay poder y hay dominio. Cristo nos revela la gloria de Dios en su acción diaria, en su servicio a sus hermanos y finalmente en una muerte de cruz. Por ello mismo el texto nos ofrece dos miradas nuevas. Una sobre Jesús, sobre su servicio. Y una novedosa mirada de quién es Dios.
No hay distancia, no hay distinción entre quién es Jesús y quién es Dios. No hay una bipolaridad, no hay una contradicción. Cuando vemos a Jesús, vemos al Padre. Él es el camino, la verdad, la vida. Nadie accede al Padre si no es por Él. Él es la puerta. Él es su rostro. Y en Jesús Dios se hace hombre. Hombre como tú y como yo. Hombre como el bebé al que han presentado hoy. Pero no solo hombre, sino un modo muy, muy, muy particular de ser hombre. Se hace esclavo. No es lo mismo ser hombre que ser esclavo. Es decir, no todos los hombres son esclavos, aunque todos los esclavos naturalmente sean hombres. ¿Y por qué emplea Pablo esta figura tan chocante, verdad? Y a lo mejor un poco distante para nosotros, que a lo mejor no llegamos a captar o imaginamos la esclavitud abolida o intentándose abolir del siglo XX, del siglo XXI. ¿Por qué Pablo emplea esta figura que a nosotros nos parece un poco folclórica, de película, del periódico, pero que no cotidianamente no lidiamos con ella? Bien, en la cultura greco-romana, nuevamente, donde se encontraba la comunidad de los filipenses, todo hombre libre elegía el camino del honor, el camino del éxito en términos, no sé, tal vez americanos. El lograrse a sí mismo, el darse a sí mismo su felicidad, el poder ascender en la escala social, el superar un poco lo recibido de los padres, el dar un paso más, el tener un mejor trabajo, el tener una mejor economía, el tener una vida más realizada en estos términos. El objetivo de la vida del hombre estribaba en conseguir honor y reputación. Nombre, y no solo un nombre cualquiera, un buen nombre. ¿Y cuánto nos gusta a nosotros entrar en este juego? ¿Y cuán cerca estamos nosotros de movernos bajo esa misma lógica? ¿Cuánto ansía nuestro corazón el tener un buen nombre, el ser bien conocidos, el ser reputados? Por el contrario, el siervo, el esclavo, es aquel que no puede acceder a una mejor condición, que no puede ascender, porque no tiene libertad. El siervo no elige, elige el amo por él. El siervo no es libre, su libertad ha sido comprada. El siervo tiene el rumbo hecho, no hay camino que elegir. Ahora bien, Jesús no se manifiesta como un hombre honorable, sino como un siervo. Alguien que no está en la tierra para lograr su beneplácito, para culminar su ego, para darse a sí mismo lo que su cuerpo le pide, sino al servicio de los demás, al servicio en última instancia de su amo. Esta es la imagen con la que juega el apóstol. Y es precisamente este modo de vivir de Jesús, un modo de vivir arrodillado, un modo de vivir en servicio a los demás, lo que lo lleva a la muerte, y no a una muerte como la que tú y yo probablemente recibamos el día que fallezcamos, sino a la muerte de cruz. No fue un hombre como los hombres, fue un esclavo. No murió la muerte que mueren los hombres, murió la muerte de la cruz. La muerte no es algo neutro, no es algo neutral, no es algo que simplemente nos suceda arbitrariamente.
Morimos de alguna manera. Nuestra situación ante ella es concreta, es determinada. O la tememos, o nos quita el sueño, o a pesar de ser un aguijón y no otra cosa, porque es un aguijón, no estoy haciendo una apología de la muerte, confiamos en la resurrección. Jesús murió del modo en que murió porque vivió del modo en que vivió. Hay un personaje teológico que a mí me llama mucho la atención, se llama Dietrich Bonhoeffer. Con algunos amigos aquí hemos leído algo de él y es muy popular, al menos actualmente, han surgido algunas películas y dentro del mundo evangélico aparecen de vez en cuando artículos sobre él en Protestante Digital, etcétera, etcétera. Esta persona murió en un campo de concentración, de exterminio. No sé si exactamente en un campo de concentración, pero sí murió ajusticiado, murió condenado a muerte por el régimen nazi. Y no murió de ese modo por haber vivido cómodamente y sigilosamente y no haber hecho ningún ruido. Todo lo contrario. Él murió así porque vivió una vida que lo condujo hacia ese compromiso. Es solo un ejemplo, un vago y borroso ejemplo, que nos permita tal vez entender la muerte de Jesús en este sentido. La vida de Jesús implicó que lo condenaran a muerte. La vida del siervo fue tan molesta que implicó que lo condenaran a muerte. La vida de Dios es tan insoportable que generalmente la condenamos a muerte, porque no encaja, no permite que convivamos con nuestras propias lógicas, nuestros propios mecanismos, lo ilógico de la entrega y del servicio que Él nos propone como la vida en mayúsculas. Si ser esclavo para la cultura greco-romana era una gran pérdida del statu quo, es decir, del lugar del hombre en la sociedad, la muerte, ya ni os digo, era algo vomitivo, era algo horrendo. Morir crucificado generaba un estigma social horrible. Implicaba que no habías sido un ciudadano ejemplar, que habías sido un revoltoso, que habías invadido el orden establecido. Molestaba a la gente y se crucificaba con mucho gusto, sin mucho cargo de conciencia. Era la medicina ante el escándalo. Por tanto, no propone Jesús solamente un modo de vivir como esclavo que sea escandaloso, sino también un modo de llegar incluso a morir por el escándalo que cause la vida. No se trata de morir crucificados, no se trata de servir como esclavos. No os estoy pidiendo ni me pido a mí que salgamos a la calle con esta actitud. No pasa por ahí. No pasa por tal vez ir a Siria, como generalmente algún joven o adolescente enamorado de Jesús quiere hacer para morir con los que mueren por su fe. Naturalmente hay quienes lo hacen y hacen bien, pero no es el llamamiento que quiero y que creo que el apóstol aquí nos propone. No sé si me explico con esto. Pablo lo que hace con las palabras es jugar un poco y juega con ellas porque el significado que tienen para la comunidad a la que escribe es muy, muy, muy fuerte, muy, muy valioso. Ser esclavo y morir en la cruz tienen para esta comunidad una connotación tremenda.
a la que yo he intentado aproximarnos con mis palabras, pero que desde luego no habremos conseguido realizar. Lo que sí estamos llamados, a lo que sí nos llama el apóstol, es a la misma obediencia y a la misma entrega con la cual Cristo asumió el servicio y el servicio lo llevó a una muerte que fue la muerte crucificada. A la misma obediencia, al qué, no al cómo. A que tengamos, como dice el versículo 5, el mismo sentimiento, la misma actitud. Bueno, dicho esto, nos podríamos preguntar, ¿es acaso una buena carta de invitación esta presentación que haces para la vida cristiana? Se me hace difícil que tras esto alguien diga, ok, yo ya quiero servir como un siervo y morir como un esclavo y morir crucificado. Se me hace difícil pensar que pueda ser así. Por eso tenemos que pasar a la tercera parte del himno. Recordemos la estructura dramática que estamos realizando, el paseo que estamos teniendo. Nos encontramos, por tanto, en la última de las escenas, en la conclusión. Todo hasta ahora ha venido gestándose en gran tensión, pero si acabamos aquí no acabamos en ningún lugar. Pasamos, por tanto, al capítulo 2, otra vez, de Filipenses, del versículo 9 al versículo 11. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y los que están en los cielos y en la tierra y debajo de ella. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien. Bueno, recapitulamos un poquito. Hasta ahora, ¿quién era el centro de la acción dramática? Era Jesucristo. A partir de ahora, quien toma la palabra, quien toma la iniciativa, es Dios. Quien, teniendo por sujeto de sus acciones a Cristo, lo que hace es exaltarlo. Cambia un poco el escenario, cambian un poco los personajes, cómo se relacionan entre sí, y sucede algo tremendo. Todo el drama descendente, toda la humillación que asume Cristo en su vida de siervo y muerte de cruz, es aprobada por el Padre. ¿Qué quiere decir esto? Toda la revelación que hemos recibido a través de la existencia de Jesucristo, que llega hasta la muerte de cruz, solo en esa última gota, en esa última entrega hasta lo último, es cuando Dios reconoce en el Hijo que Él viene de sí mismo, que lo que ha hecho Jesucristo es lo que hace Dios. En otras palabras, que lo que ha hecho Jesucristo, que quien es Jesucristo, no se distingue del Dios que lo glorifica. La gloria de Dios, la gloria de la que nos habla Pablo, no viene, como en la cultura grecorromana, por el honor, el poder, la fuerza y el imperio. Viene de un lugar muy distinto. Viene por la entrega, el abajamiento, los teólogos hablan de la kenosis, del anonadamiento, solamente entregándose, solamente quien entrega su vida la gana, solo quien se desposee de sí mismo es reconocido por Dios como su hijo. Y por ello mismo, Dios responde a la iniciativa del Hijo libre, glorificando al Jesucristo siervo y crucificado.
Ahora bien, esta no es una recompensa, no es que Dios ahora le ponga una coronita a Jesús por haber hecho bien su trabajo, en absoluto. Se trata de un reconocimiento. Dios reconoce que el camino de Jesucristo es el camino que Dios propone al hombre y el camino que el hombre debe transitar para encontrarse con Dios. No hay otro camino al Padre que en Jesucristo. No hay otro camino a Dios sino mediante el servicio, mediante la entrega, hasta lo último. Y esto es lo que Pablo quiere dejar muy, muy claro a la comunidad de Filipo. Que aunque la sociedad grecorromana entienda la humildad y el servicio como algo negativo, algo débil, algo menesteroso, algo pobre, algo que no interesa, la mayor revelación de quién es Dios se realiza solamente mediante el esclavo humilde y obediente. Pablo lo que hace entonces es dibujar un mundo al revés, un mundo ilógico a la lógica de este mundo, a nuestra propia lógica. A la lógica que dicta la sociedad y a la lógica que dicta nuestro yo más profundo. Ahora bien, esto implica un peregrinaje. No debe causar en nosotros la sensación de impotencia, no debe causar en nosotros la sensación de fracaso. La altura del cristianismo no quiere marcar una distancia intransitable entre quién es el hombre y quién es Dios. Lo que quiere hacer es proponer de forma sencilla, de forma práctica, un camino mediante el cual nos confirmamos a Cristo. Por eso la vida cristiana es un peregrinaje. Todos nosotros estamos en este peregrinaje, en este camino. No hay nadie que vaya más adelante o más atrás. Estamos caminando todos juntos y de la mano. Pablo mismo, en Filipenses 3, del 4 al 11, se reconoce, esto es muy interesante, como un aprendiz del cristianismo. ¿Verdad, Pablo? A quien generalmente tal vez idealicemos, o seguramente cuando pensemos en su fe la pensemos mucho mayor a la nuestra, y en su comprensión y en su experiencia. Pablo nos dice que nos equivocamos. Él, como nosotros, como los niños más pequeños, está aprendiendo a andar, está aprendiendo a balbucear. No es algo inmediato, por tanto, requiere paciencia, requiere tiempo y requiere orientar el corazón a Dios. Requiere una actitud que no es instantánea. Requiere una actitud que implica toda una vida. Ahora bien, si volvemos un poquito al texto, vamos a ver que la exaltación, la aprobación de Dios, se hace de forma pública y cósmica. Es decir, se hace ante los hombres, ante las personas y ante la totalidad de la creación. Los cielos, la tierra y el abismo, dicen algunas versiones, y lo que está bajo de ella, dicen otras. En última instancia, ante todo lo creado. Es decir, el Cristo humillado se reconoce como glorificado ante toda la creación y ante todas las criaturas, ante todos los hombres. Es interesante que este pasaje, cuando habla de este movimiento de Dios hacia Jesucristo, exaltándolo, usa una palabra que nosotros hemos domesticado y es normal por el uso cotidiano de nuestra fe. Si yo le digo a alguno
de vosotros. Que Jesucristo es Señor no le va a producir ningún escándalo. Es más, puede que no pueda ni explicar qué significa eso. Bueno, el Señor de los cielos y la tierra, el Señor de mi vida, eres tú. Puede que no llegue mucho más allá, porque todas las categorías con las que nos referimos a Jesús, bueno, pues son parte de nuestro vocabulario, ¿no? Él es Señor, Él es el Cristo, es el Salvador, es el Mesías, bueno, indistintamente prácticamente. Sin embargo, en la Biblia que maneja la comunidad de los filipenses, la Septuaginta, la Biblia en griego, la palabrita esta, la palabra Señor, solo y únicamente se utiliza para referirse al nombre que es sobre todo nombre, al nombre de Yahvé, al nombre impronunciable, al nombre de Dios mismo. No es una palabra cualquiera, por tanto, es una palabra que se usa en contadas ocasiones y referida solamente a Dios. Ahora tal vez nos escandaliza un poco más, o al menos entendemos cómo se situó la comunidad. Este que es siervo y que se entrega y que muere, ¿es realmente el Dios de los cielos y de la tierra, el creador del universo? Nos choca, ¿verdad? ¿Cómo se puede llamar Señor a quien ha actuado como siervo? Parece una contradicción. ¿Cómo se puede llamar Señor al que ha muerto en una cruz? Parece que no hay una continuidad entre una cosa y la otra. Sin embargo, el señorío evangélico, el señorío de la buena noticia, no es el señorío del César, del poder, de la gloria, de la victoria. Es el señorío del servicio y de la humildad. Solo es Señor en la iglesia cristiana quien imita al Señor que sirve. La única forma que tenemos de ser señores, entre comillas, es poniéndonos al servicio del Señor que nos sirvió. Y Cristo solamente es reconocido como Señor cuando ha llegado al grado último de su humillación. Esto pone en gran tensión lo que he dicho. A la vez que Cristo sea Señor, como ya hemos explicado, dice mucho sobre Dios. Nos habla de un Dios que es esencialmente autodonación, autoentrega, comunicación, encuentro, servicio, amor. Pero a la vez nos dice algo también sobre los hombres. No solamente es un lenguaje teológico, sino también tiene una raíz antropológica, ética, concreta, práctica. ¿Qué nos dice sobre los hombres el que Jesucristo, sea el Señor? Nos dice que ya no hay ningún otro Señor para el cristiano que Cristo. Si teológicamente usar la palabra Señor para hablar de Jesús es escandaloso, porque la palabra solamente se emplea para mencionar a Yahvé, políticamente, socialmente, usar la palabra Señor para referirse a Jesús es igualmente escandaloso, porque la palabra Señor solo se adjudica al César. Solo el César es Señor. Y todo ciudadano romano está bajo su tutela, bajo su mandato, bajo su orden. Por lo tanto, que Cristo sea el Señor, que Jesucristo sea el Señor, implica necesariamente que Él es el Señor total, como hemos dicho, sobre los cielos, sobre la tierra y bajo ella, en todas las esferas, cósmicas y públicas. ¿Qué consecuencia práctica tiene esto para nuestra vida? Pues que entre nosotros no hay nadie que esté sobre nadie. Todos estamos en igualdad de condiciones con respecto a nuestro único Señor. Todas nuestras relaciones, tanto relacionales como de amistad, como ministeriales, se subyugan a esta verdad. Solo Cristo es el Señor. Si hay alguna jerarquía, entre comillas, el patrón
del que tiene más autoridad tiene que ser el que más sirve, el que más se entrega. Se invierte la lógica, no es quien recibe, sino quien más dispuesto está a entregarse. Finalmente, este texto maravilloso, precioso, acaba con una confesión. Generalmente cuando cantamos aquí, creo que la llamamos así credo, se llama así, ¿verdad? La canción, estamos confesando con nuestra boca algo que decimos creer, que decimos confirmar con nuestra vida. Y el texto va a ello. Confesar el señorío implica dos movimientos. Por un lado, confesar con su boca, como dice el texto, y a la vez postrarse de rodillas. No hay otra actitud creyente ante el Señor que se nos revela que confesando con la boca, comprendiendo lo que ha sucedido y actuando en consecuencia, doblegando nuestras rodillas, como solamente hacían, por cierto, cuando se reconocía una autoridad superior. Es decir, vuelve a ser un acto escandaloso. Uno solo se arrodillaba ante quien tenía poder. El cristiano no se arrodilla ante nadie, solamente ante el Señor. No hay nadie que merezca tu confesión, ni nadie que merezca tu genuflexión. Solamente el Señor es ante el que te tienes que arrodillar. Y no es un Señor distante, no es un Señor lejano, es un Señor que se te ha revelado así, a sí mismo se ha revelado del mismo modo, sirviendo y entregándose. No hay otra respuesta a Dios que la palabra que Él nos da. No podemos responder a Dios que se entrega si no es entregándonos al Dios que se entrega. Pasamos a la segunda parte del sermón, donde propongo algunas aplicaciones, algunas sugerencias que me provocan este texto y que quisiera compartir con vosotros, con mi iglesia, con mi comunidad. El primero de ellos tiene que ver con la formación de la identidad cristiana. Bueno, decir que vivimos en crisis es un poco redundante porque seguramente no ha habido un momento, ningún periodo de la historia que no se haya concebido a sí mismo en una gran crisis apoteósica y totalmente radical que cambiaría el mundo. Pero tenemos un complejo adámico, nos creemos el primer hombre en el mundo otra vez, cada vez que surge una generación, y pensamos que la crisis que vivimos nosotros es sí, la definitiva, incomparable a cualquier otra. Nunca el mundo ha estado peor. Sin embargo, es cierto que nosotros, concretamente, tenemos crisis de identidad a nivel político, nacional, muchos como inmigrantes, muchos como locales, entre comillas. Existen crisis que configuran nuestra identidad. Crisis psicológicas, crisis existenciales, crisis más profundas, crisis más periféricas. La identidad es hoy y siempre un campo de combate, donde no está todo claro, donde tengamos 12 años, 25, 40 o 90, sigue habiendo algo sin resolver, sigue habiendo algo sin acabarse, sigue habiendo algo sin atarse, siempre hay una incomodidad. Pablo no es un inconsciente, desde luego, y lo que hace es realizar una propuesta muy clara con respecto a la identidad que debe guiar a los cristianos. Este himno, como repito, es el corazón, es el centro de toda la vida de la comunidad y también de cómo la comunidad se entiende a sí misma. Por eso Pablo, como decía, en el versículo 5 nos llama a algo sorprendente. Tened los mismos sentimientos que Cristo tuvo. Esto, por ejemplo, se ha pensado como una mera imitación
tener los mismos sentimientos que Cristo, de tal modo que así como Él, que era en forma de Dios, ¿no?, tal vez sea simplemente imitar la vida de Cristo en mi día a día. Sin embargo, tengo una mala noticia, lo decía Precious hace 2 domingos, y la repito: imitar a Cristo es imposible, es agotador, es irrealizable por nuestra propia fuerza. Porque Jesús, si algo no es un maestro de moral. No hay ninguna tradición en la historia que haya concebido a Jesús como un maestro moral y haya perdurado. El cristianismo es otra cosa absolutamente diferente. Como decía, Pablo no es ingenuo y nos convendría a nosotros tampoco serlo. En el mundo grecorromano, donde se concibe todo esto, donde Pablo está comunicando esta verdad sobre la identidad cristiana, hay un mercado de grandes oportunidades. Hay muchísimas otras propuestas que llaman nuestra atención, que son más jugosas, más apetecibles, que son más interesantes. Se nos propone una vida lograda, una vida acabada, una vida de goce, de disfrute, de deseos, de anhelos, de caprichos. Esencialmente las publicidades televisivas o en cualquier otro ámbito juegan con esto, con la propuesta de identidad, de vida que te están haciendo. Y generalmente son propuestas muy suculentas, muy interesantes. Por eso estamos enfermos por rendirnos a las rebajas, a las compras, a lo que se nos ofrece, porque pensamos naturalmente que tocan el tema más central de nuestra vida, que es la identidad. Como digo, Pablo no es ingenuo, sabe que lo que está proponiendo va a tener que combatir, es decir, que la identidad que él propone, fundada en Cristo, va a tener que vérselas, que jugarse en el mercado de las identidades, en el mercado de las propuestas. Y sabe que su modo de enfrentar la existencia, es decir, de situarnos teniendo los mismos sentimientos que Cristo tuvo, es algo muy difícil de compaginar con otras propuestas que lo que quieren hacer es satisfacer nuestro goce, el agujero insaciable que somos, nuestro deleite y nuestros caprichos. Pablo sabe que lo que está proponiendo, de alguna forma, va a generar fricción, va a generar conflicto. Pero hay que recordar algo: si somos cristianos, tenemos que volver a hacer este esfuerzo. No actuamos de este modo por capricho, porque creamos ser superiormente morales a los demás, porque nos creamos más buenos, más puros, más santos al actuar sirviendo como esclavos y hasta la muerte y muerte de cruz. Si actuamos de este modo es porque entendemos que el Dios que creó los cielos y la tierra se ha revelado a sí mismo de este modo, que Dios mismo es servicio. Por tanto, que el servicio no es una obra nuestra, que las obras son obras de la fe, que así como Dios se nos ha entregado, nosotros actuamos. Pero no actuamos por nuestra propia bondad, por nuestra propia naturaleza, por nuestro propio ego, por nuestra propia satisfacción. Actuamos del modo en que hemos sido objeto de acción. Cristo se ha entregado por nosotros. Nosotros no podemos hacer otra cosa que no sea entregarnos a la imagen de Cristo. Repito, no es una invención humana, aunque haya mucho de humano en esto, naturalmente. Es decir, el sacrificio, generalmente visto y denostado de forma negativa, es algo positivo. ¿Y en qué sentido explico esto? Tal vez solo se pueda explicar a la luz de Cristo. Él es el único que hace del sacrificio
algo positivo. Mi profesor de Cristología lo explicaba de esta manera. El sacrificio es hacer algo sagrado, hacer algo santo. Y aunque generalmente lo hemos abordado como algo doloroso, que merma y que no genera nada, no genera posibilidades, no David, que es algo tedioso y que para qué me voy a sacrificar yo si lo pueden hacer otros y que el sacrificio va en contra de mi deseo. Este profesor decía que tal vez para entender el sacrificio de Cristo debamos recordar el sacrificio que una madre hace, especialmente en los primeros meses, tanto de embarazo como de la vida de su bebé. Es decir, el sacrificio no está en conflicto con el sufrimiento. La madre efectivamente no duerme, no come, tiene náuseas, le duele la cabeza, se siente molesta, incluso irritada. Esto es así. El sacrificio duele y solo una madre, yo no me voy a atrever a hablar por ellas, ni mucho menos, sabe a qué me refiero. Pero el sacrificio se hace por amor. Solamente el amor es capaz de sostener esta acción. Por tanto, una vida sacrificada solo tiene sentido si tenemos en la mente y en el corazón el amor con el cual hemos sido amados y desde el cual naturalmente respondemos. Respondemos sacrificándonos porque hemos sido rescatados mediante un sacrificio de amor. ¿Cómo vivir entonces según Cristo? Me podéis preguntar, porque claramente es un panorama muy complejo. Pues Pablo va a proponer algo muy sencillo, la humildad cotidiana. Si uno quiere ser cristiano, lo primero que debe hacer ahora mismo, al escuchar o al salir de aquí, al ir a comer, es actuar de forma humilde. Es decir, el cristianismo no es una utopía irrealizable, no es algo reservado a la Madre Teresa de Calcuta, a Martin Luther King, a estos personajes que desde luego han sido cristianos. El cristianismo está llamado a ser algo popular, algo vivido, algo compartido. Lo que quiero poner en relevancia, subrayar, es que el cristianismo es un camino progresivo, un peregrinaje, un andar día a día, y que no tiene otro momento de realización, es decir, el cristianismo no se realiza si no es ahora, en el instante concreto de nuestra vida. No hay otro lugar para ser cristiano, no está en el mañana ni en el fui, está en el ahora. Por eso, el cristianismo no es un esfuerzo, aunque mucho de esfuerzo haya en el cristianismo por nuestra propia voluntad, por cómo brilla el ego en nuestra vida, sino que es una adecuación. Es decir, es un modo de estar, es un modo de vivir, es un modo de abrirme a lo que se me ha revelado en Cristo. No tiene que ver tanto con lo que yo hago, sino con cómo me predispongo y acojo lo que ha sido hecho por mí, lo que me ha sido dado en Cristo Jesús. Pablo habla muchísimo del estar en Cristo. Y esto es algo que resuena a un lenguaje místico, ¿verdad? ¿Cómo es eso de estar en Cristo? Tener sus sufrimientos, vivir su muerte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se traduce? Parece algo, como digo, propio simplemente de místicos. Pero no. Pablo pone aquí dos ejemplos. Es decir, ¿cómo se es cristiano? Muy fácil. Aquí tengo dos personas que lo son. Es decir, Pablo no está teorizando sobre el cristianismo, no está pensando solamente sobre el cristianismo. Pablo sabe que esto es una realidad que se vive. ¿Y a quiénes menciona Pablo? A dos amigos, Timoteo y Epafrodito. Para Pablo
ser cristiano, como digo, no es una utopía, es algo realizable. Y no solo es algo realizable, sino que es algo cotidiano. Es algo real, es algo concreto. Pablo menciona a 2 amigos suyos que ya están siendo lo que Cristo fue, lo que Cristo les llama a ser. Probablemente en nuestra vida de fe, en el momento de nuestra conversión, haya mucho de experiencia personal, íntima, directa, pero es una realidad que la fe cristiana, así como nos llega en la palabra, lo hace en el contexto de una comunidad. Si yo os pregunto a vosotros por qué sois cristianos y os pregunto que me narréis, que relatéis vuestra historia de fe, con toda probabilidad mencionaréis a un tío, a un primo, a un amigo, a la abuelita, a aquel desconocido absoluto que no sé dónde me compartió el Evangelio, incluso a algún autor. Es decir, el cristianismo no es una invención, es algo que se da en comunidad y algo que se vive en comunidad. Ser en Cristo es posible y lo vemos en los 2 amigos de Pablo. ¿Y qué es lo que diferencia a estos 2 amigos de Pablo? ¿Acaso eran 2 místicos? ¿Acaso eran casualmente la Madre Teresa de Calcuta y Martin Luther King? En absoluto. Lo que diferencia, el rasgo fundamental que define a estos 2 amigos de Pablo, es que ellos no viven para sí mismos, viven para la comunidad. La única pruebita del algodón que tenemos para hacer un test de cristianismo, que más vale que lo hagamos a nosotros, obviamente, y no a los demás, es qué grado de relación y de servicio tenemos con la comunidad de fe. En Pablo, frecuentemente, a quien le guste leer el Nuevo Testamento y concretamente a Pablo, se habrá dado cuenta que nos encontramos o que él plantea siempre 2 imágenes contrapuestas. Habla de Adán y de Cristo, es decir, del primer Adán, del primer hombre, de un modo de ser hombre y de otro modo de ser hombre, que es el modo que plantea Cristo. El primer Adán generalmente se describe como un ser egoísta, que vive para sí, que realiza lo que quiere lograrse a sí mismo, al que siempre le falta algo, que se define esencialmente por una palabra: es insaciable, es rebelde y está desvinculado de la vida de Dios. Este primer Adán, al menos a mí, me recuerda mucho a mí mismo. Sin embargo, ante este Adán, esta terrible noticia de la condición humana más caída, Pablo siempre tiene un mensaje de salvación soteriológico, de esperanza, de buena noticia, y nos presenta al segundo Adán, a Cristo. Y Cristo no se presenta como un hombre mejorado, como un hombre que tiene el plus, claro, es Dios, luego tiene ahí el beneficio de no ser solamente hombre. No, ni mucho menos. Cristo se revela como el hombre pleno, como aquel al que tú y yo estamos llamados a ser. Bajo su imagen hemos sido creados y solo seremos hombres de verdad cuando seamos hombres en Cristo. Por lo tanto, no conviene pensar que Adán es más humano porque se parece más a nosotros. Tal vez nuestro modelo de humanidad tenga que estar siempre en Cristo. Quien no se revela de otra forma, sino dándose, anonadándose, entregándose por los demás. Chocando este modelo de Cristo con el modelo del viejo hombre, de Adán. En segundo lugar,
me gustaría que reflexionásemos un poquito sobre el sello de la aprobación de Dios, que como hemos visto en el himno, solamente se da cuando se da la entrega absoluta. La fe que Pablo propone es una fe necesariamente pública. Es una fe que se deja ver, no es una fe de interior, no es una mística de ojos cerrados, es una mística de ojos abiertos. Porque Cristo solo se entrega y sirve a los demás en el ágora, en el terreno de la sociedad, en la arena pública, entre los hombres, en las plazas, en los mercados. Y Cristo solo muere rodeado de aquellos por los cuales Él se entrega. Muere a la vista de la gente, en desnudez. Muere de forma pública, aunque en un margen de la sociedad, de la ciudad también, muere de forma pública. Y a su vez es exaltado también por Dios de forma pública y cósmica, como hemos visto. Es decir, solamente la entrega tiene sentido si se realiza de cara afuera, hacia los demás. Y solo será glorificado pública y cósmicamente quien se ha entregado como lo ha hecho Cristo. De tal modo que ser cristiano, aunque generalmente se haya criticado mucho al cristianismo por esto, y con razón, no es fugarse de la realidad, no es escaparse del mundo. Es saber que vivimos en el mundo bajo unos parámetros de gloria que esperamos, efectivamente, que no son la gloria de este mundo. Es decir, que la gloria que nosotros aguardamos y ansiamos con nuestro corazón, que la plenitud que deseamos hasta lo más profundo del alma, no es la gloria que nos ofrece el mundo. Pero es una gloria que solo se accede cuando uno se entrega al mundo, sirviendo al mundo. Ahora bien, nuevamente, no parece fácil que para el discípulo sea sencillo plantear su vida de esta forma tan radical en un contexto tan adverso. No parece fácil. No parece cómodo y ciertamente cuando abrimos la prensa, hoy tal vez después de comer, quien tenga costumbre, vea las noticias o simplemente se mire un poco a sí mismo o mire a su alrededor, se va a dar cuenta que vivir la fe es algo que entra en conflicto con todas las esferas de la realidad, tanto con lo público, como con lo privado, como con lo interior. Vivir la fe siempre parece algo realmente muy difícil. Y en este sentido puede parecer que el cristianismo, pues efectivamente, es una utopía irrealizable, algo que no se puede llevar a la práctica. Puede parecer que el cristianismo sea pedir demasiado para obtener prácticamente nada. Puede parecer que el cristianismo sea entregarlo todo para ganar absolutamente muy poquito, para no ganar absolutamente nada. Puede parecer, en definitiva, que ser cristiano no salga a cuento. No salga a cuento. Que al final de la inversión no tengamos ganancia. Que sea un esfuerzo innecesario. Pero para Pablo, nuevamente, solo hay dos posibilidades. Vivir y buscar el honor y el estatus. Vivir, entre comillas, como Adán, según la lógica de este mundo. Por cierto, una lógica ruin, una lógica falible,
porque implica tener por señor al César, teniendo bien en cuenta que todo imperio cae, que toda gloria de este mundo es pasajera y que así como Roma en su momento fue el imperio de la posibilidad, hoy nos encontramos ante otras muy distintas que igualmente pasarán, aunque hoy las tengamos como prácticamente soberanas y poderosas. Pensemos tal vez, no sé, en Estados Unidos, por ir un poco al tópico. Algún día, aunque es un extraño, caerá. Esto no nos entra en la cabeza. Y la lógica de la gloria que propone también lo hará. Por tanto, Pablo siempre propone un camino contracultural en un sentido. Propone el camino de Cristo, un camino que nunca va a ser popular, ni aun en los siglos pasados, donde el cristianismo tuvo una presencia pública, se hizo honor a este camino que Pablo propone. Un camino que siempre está en las acequias, en los barrios de segunda, un camino sinuoso, un camino, como digo, que no propone el éxito tal como lo entendemos, pero que finalmente es el único camino, el camino de Jesucristo, que es reconocido por Dios Padre como el camino preparado para el hombre, como el camino que Dios ha realizado y como el camino que se espera que realice el hombre para su encuentro. Por tanto, es el único camino de salvación, aunque, como decía antes, parezca un camino de perdición, parezca un camino que no salga a cuento, parezca un camino utópico, irrealizable, porque Dios solo glorificará lo humilde, no la soberbia, no el ego, no el poder. Lo único que merece la gloria de Dios es aquello que responde al propio corazón con el cual Jesucristo se entrega. No hay gloria si no es por la cruz. No hay resurrección si no es mediante la cruz. Por eso mismo el reino de los cielos es de los mansos, de los humildes, de los pacientes, de los que saben llorar, de los que saben esperar, y no de los soberbios, de los que quieren que se haga ya su voluntad a su manera, tanto en los cielos como en la tierra. Para nada. Finalmente podemos pensar el modo de ser cristianos como ser esclavos. Es interesante que el propio Pablo se define a sí mismo, se presenta en la carta como esclavo, no como apóstol, como generalmente hace. Es decir, él propone el servicio, la vida de cristiano como esclavo y la asume en su propia realidad. Como digo, no está teorizando. Pablo se identifica con Cristo. Su forma de vida es Cristo y su manifestación no es otra que el servicio. Es interesante reparar que en la comunidad a la cual se refiere el apóstol habían muchos esclavos, y que probablemente dentro de la propia comunidad estuvieran vistos como se veían desde afuera, como una clase inferior, que no tenía efectivamente libertades, que era menos, que valía menos. Y Pablo lo que hace aquí es nuevamente plantear el reino de Dios al revés. No solo nos dice que Dios se revela en Jesucristo como esclavo, sino que Él mismo vive su fe como la de un esclavo. De tal modo que los esclavos de la comunidad dejan de ser los más menesterosos, los más repudiados, para pasar a ser el modo primigenio, más claro, más nítido, del seguimiento a Cristo. En otro lugar, podríamos pensar el ser cristianos como el asumir
el sufrimiento de la cruz. Una corriente de pensamiento, una corriente filosófica muy presente en la comunidad de Filipo, en el entorno cultural, era el estoicismo, que planteaba afrontar el sufrimiento sin inmutarse. Sin embargo, la vida cristiana no niega el sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida. Para el seguidor de Cristo no hay escapatoria. Sufrir es parte. Ahora, no se busca el sufrimiento por el sufrimiento, el dolorismo folclórico por el dolorismo, para nada. Se habla de un sufrimiento por amor. Y así es como el cristiano, tú y yo estamos llamados a sufrir si eventualmente nos toca sufrir. A sufrir por amor. ¿Y en qué sentido? Pablo mismo es muy gracioso, al principio del texto, dice, yo preferiría estar muerto. Es decir, él es muy coherente con lo que siente y con el sufrimiento que tiene. Y no es un sufrimiento cualquiera. Él está en una prisión cuando escribe esto. Yo preferiría ahora mismo estar muerto. Sería mucho más fácil para mi cuerpo. No cargaría con esta angustia continua, con este dolor, Pero estoy vivo, y a algunos les sonará el texto, porque es mejor que conviene que yo esté aquí. ¿Por qué? Nuevamente, por la comunidad. Cuando en los filipenses se habla de la cultura que los rodea como una generación mala y perversa, no se hace precisamente desde la superioridad moral con la que muchos evangélicos leemos el mundo, como un lugar peligroso y sobre el cual nosotros obviamente estamos en superioridad. La generación es mala y es perversa porque rechaza la sabiduría de la cruz, la lógica del amor y del sufrimiento que se entrega. Por eso es mala y perversa, no por otra cosa. Y por eso Pablo dice algo escandaloso en este mismo texto, en esta misma carta. Tenemos el privilegio de creer en Cristo. Y eso necesariamente nos da el privilegio de sufrir con Cristo. ¿Qué significa sufrir con Él? Sufrir por la misma causa por la cual sufrió Cristo. Para el cristiano, el sufrimiento sin causa cristiana es desechable, no tiene sentido. Cristo no quiere que suframos por nuestros avatares, por nuestras propias decisiones, sin motivo, repudia eso. Ahora bien, si por amor es necesario sufrir, el cristiano lo asume y sufre en Cristo, aguardando la gloria. Finalmente, antes de llegar a la conclusión, podemos pensar la identidad cristiana como una invitación a la comunidad de la fe. Pablo, a pesar de que leerlo nos resulte en ocasiones complicado, no es un teólogo de la ilusión, no está dibujando un mundo maravillosamente armado por argumentos y lógicas para las cuales necesitamos mucha cabeza y mucha preparación para entenderlas. No. Pablo es ante todo un pastor teólogo, pero sobre todo un pastor. Y su intención, como la de todo pastor, es muy sencilla, que los creyentes vivan el Evangelio de forma concreta y realista. No hay más preocupación que esa. Como digo, Pablo es consciente de que lo que plantea la comunidad es difícil, es muy difícil de realizar. Pablo es consciente de que una sociedad guiada por el orden y el prestigio va a suponer ciertas dificultades a una comunidad guiada por el servicio y la entrega. Pablo es consciente de lo que propone, no es un iluso, no está proponiendo a la comunidad algo
que no crea que se puede realizar. No propone un salto al vacío, una utopía anarquista que no tenga realmente una concreción, que se pueda encarnar. Pablo es consciente de las dificultades internas de la comunidad, por un lado, y también sabe que es muy difícil ser cristiano en la esfera pública, ¿no? Por el ataque que puede percibir un cristiano entonces. Por eso su intención no es poner en crisis la identidad de los miembros de su comunidad. No quiere hacer eso Pablo. Pablo lo que quiere es reforzar la pertenencia comunitaria. Todo Filipenses gira en torno a reforzar la pertenencia comunitaria. Y para ello sí propone lo que hemos dicho. Nos habla de Dios como quien se entrega de forma última y más plena y más nítida en el servicio de Jesucristo, y nos propone este modelo que es perfectamente realizable, aunque sea de forma humilde y con contradicciones, porque somos santos y pecadores, en la vida concreta, en la vida diaria, y que no se reduce solo a la comunidad, sino que tiene una expresión pública. Pablo, de alguna manera, nos llama, y estoy concluyendo, nos invita como individuos a colocarnos en la misma narrativa vital que vemos en el himno, como individuos, digo, y comunidad. Nos invita a que tengamos los mismos sentimientos que tuvo Cristo, a que esta realidad, a que esta declaración, a que este cántico tan bello y a veces difícilmente atrapable y concretizable, si se puede decir así, en la vida, sea parte de nuestra vida. Y eso de un modo muy sencillo, el servicio. Si una palabra tiene que quedar de este sermón, es esta: estamos llamados a servir como hemos sido servidos por Cristo. A lo largo de 2000 años, la Iglesia ha vuelto sobre este texto, sobre este primer texto, sobre este primer himno del cristianismo. Ha vuelto sobre ella, sobre este texto, digo, para resituar su lugar en el mundo, para entenderse a sí mismo, para entender su relación con los demás, para entender su relación con la Iglesia, para entender su relación con el mundo. Y hoy nuevamente nosotros estamos llamados a volver sobre las fuentes de nuestra fe, de forma humilde, arrodillada, a proclamar quién es nuestro Señor, a recordar cuál es la manifestación de su gloria, que no es otra que el servicio, y a corresponder con una actitud, con una acción práctica y concreta al amor que hemos recibido de Dios por Jesucristo. Y esto con mucha alegría, porque no se trata de una invención, sino del privilegio de poder naufragar en la propia dinámica, en el propio flujo de Dios. El mundo se ha hecho desde aquí, desde este amor que se ha autoentregado. El mundo es sostenido en cada instante de la realidad por este amor de Dios. Tú mismo respiras, tú mismo existes, porque este amor lo ha querido. Esto es una locura, pero es lo que confesamos como cristianos. Y la invitación va más allá. La invitación es formar parte de la lógica de ese amor, de la lógica de esa entrega que se realiza de forma cotidiana y sencilla en tu vida y en la mía.